Pues hasta ahora hemos visto ya algunos conceptos relativos al calor, calor específico, por ejemplo, un poco de equilibrio térmico sin previo aviso, ¿verdad? Pero bueno, considerando el principio de equilibrio térmico es de lo que vamos a hablar ahorita, pero considerando, por ejemplo, esta situación, imaginemos que tenemos dos bloques de diferentes materiales, ¿verdad? Uno con una temperatura inicial, el otro con otra temperatura inicial. Vamos a decir que este cuerpo se encuentra a 15, bueno, vamos a poner valores más sencillos, 20 grados Celsius y 60 grados Celsius. Están en un medio aislado, no hay otra cosa en el universo más que esos dos cuerpos que están en conjunto. Entonces automáticamente se daría una transferencia de calor del cuerpo de mayor al cuerpo de menor temperatura, ¿sí? Hasta que ambos alcancen la misma temperatura. eh, Tiene que ser la que quede en medio, justo en medio o al centro de estos dos valores, del 20 y el 60, que en este caso serían 80, no necesariamente. En eso va a ir implícita la masa y el material, los materiales que están en cuestión. Entonces, digamos que aquí la temperatura de equilibrio se alcanza a los, vamos a decir, eso sí, la lógica nos indica que tiene que ser una temperatura que sea mayor a 20 grados Celsius y menor a 60 grados Celsius en este ejemplo, ¿no? Entonces digamos que la temperatura de equilibrio es 32. ¿Por qué? Pues se me acaba de ocurrir. Precisamente ese va a ser el objetivo al final de este video, encontrar la temperatura de equilibrio. Bueno, entonces, ahora en esta interacción, pues un cuerpo recibió calor, el otro cuerpo se dio calor. El incremento de temperatura de uno de los cuerpos, el cuerpo A, vamos a decirlo así, este es el cuerpo B, el incremento de temperatura del cuerpo A sería de 12 grados Celsius. ¿Estás de acuerdo? Pasó de 20 a 30, ¿no? Perdón, de 20 a 32. En cambio, el cuerpo B, su cambio de temperatura fue de 60 a 32. Entonces, este disminuyó. Su cambio de temperatura sería de menos 28 grados Celsius. Entonces, bueno, si yo calculo el calor que transfirió el cuerpo A sería positivo, mientras que por ese cambio de temperatura negativo, el cuerpo que transfiere el cuerpo B sería negativo, estaría cediendo. Si un cuerpo se enfría, cede calor. ¿A quién se lo cede? En este caso, si solo está en el cuerpo B le cede al cuerpo A el calor y el cuerpo A es el que absorbe ese calor. Entonces estamos de acuerdo que pues por el principio de conservación de energía, magnitud, hablando en valor absoluto sin considerar el signo, el calor que recibe el cuerpo A tiene que ser exactamente igual el calor que cede el cuerpo B. Y eso a su vez está relacionado con los cambios de energía interna, porque adentro de los cuerpos ya no se llama calor, es energía interna. Entonces la energía interna, viéndolo de otra manera, la disminución de energía interna del cuerpo B sería igual al aumento de energía interna del cuerpo A. Y entonces esto lo podemos plantear en términos de cambios de energía interna o de calor cedido y calor perdido. Bueno, todo esto ya lo habíamos razonado de alguna manera y esto está relacionado con lo que se conoce como el principio del equilibrio térmico. El principio del equilibrio térmico el principio establece que los objetos que se coloquen juntos en un ambiente aislado finalmente alcanzarán la misma temperatura. Sí, el principio de equilibrio establece que siempre que los objetos se coloquen juntos en un medio aislado, al final alcanzarán la misma temperatura. Pero en ese proceso, bueno, pues se tienen que respetar ciertas condiciones. ¿Y cuáles serían las condiciones? Pues que el calor que pierde uno de los cuerpos es igual al calor que gana el otro cuerpo, ¿verdad? Pues bueno, vamos a quitar esto que ya hemos explicado y ahora vamos a ponerlo como ideas, como frases. Vamos a poner el siguiente enunciado. Entonces, si la energía debe conservarse, decimos que el calor perdido por los cuerpos calientes debe ser igual al calor ganado por los cuerpos fríos. O sea, calor ganado es igual a calor perdido. Y ambos calores se calculan con la misma fórmula, ¿cuál? Pues la que se deriva de la fórmula del calor específico. El calor es igual a masa por calor específico y por el cambio de temperatura. Así que pues hay que ver el video anterior para poder entender de dónde sale esta fórmula, a qué se refiere. La misma cantidad de energía
térmica suministrada no produce el mismo aumento de temperatura en todos los materiales, ¿sí? Entonces, si tengo de dos cuerpos, dos objetos, uno recibe 3000 joules, el otro también 3000 joules, el incremento de temperatura sería diferente. Incluso también en el caso de cuerpos que están en contactos, en los que uno se calienta y el otro se enfría, el cambio de temperatura no sería el mismo y la temperatura no tendría que ser el promedio de las dos temperaturas iniciales. Sería muy bonito. ¿En qué caso sí la temperatura de equilibrio sería igual al promedio? Pensemos en ese ejemplo de los dos bloques, ¿no? Uno a 20 y el otro 40, me parece que había dicho 40 grados Celsius. No importan tanto los valores. ¿En qué caso sí la temperatura de equilibrio, pensemos 20 y 40 grados Celsius, en qué caso la temperatura de equilibrio sí serían 30, el valor que está al centro? Si las masas fueran iguales y los dos bloques estuvieran hechos de la misma sustancia. Pero eso sería, pues, serían excepciones. Bueno, entonces con base en esto vamos a poder calcular, resolver ejercicios para calcular temperaturas de equilibrio. Solo que aquí tenemos un pequeño detalle. La verdad es que esa fórmula tiene un error. No está bien esa fórmula. ¿Por qué? Bueno, porque el calor ganado tiene signo positivo y el calor perdido tiene signo negativo. Sí, porque el cambio de temperatura es negativo. Esa fórmula no es cierta por completo. ¿Sí? Si por ejemplo en el caso de los bloques anteriores el calor que recibe el cuerpo que se calentó fue vamos a decir 300 joules, el calor que pierde el cuerpo B sería de menos 300 joules. Y entonces no puede ser que 300 sea igual a menos 300. Entonces, bueno, la verdad es que para que esa fórmula sea completamente válida, pues necesitamos un signo negativo, ¿no? Si le ponemos un signo ya sea al calor perdido, si el calor perdido es negativo y le ponemos un signo negativo, automáticamente el doble signo haría que el calor del lado derecho quedara positivo. O bien lo puedo poner del lado izquierdo. Si el calor ganado le ponemos un signo negativo, entonces ya tendría el mismo signo que el calor perdido. A partir de eso, esa expresión va a ser la base de la fórmula de los ejercicios que vamos a resolver a continuación. Todo esto lo podríamos resumir de la siguiente manera. Calor perdido, vamos a ponerlo así, calor perdido es igual a menos calor ganado. Podemos jugar con el signo, a veces nos conviene ponerlo en el calor ganado, a veces el signo negativo me refiero, y a veces nos conviene ponerlo en el calor perdido. Eso será ya cuando estén en juego más de dos sustancias en contacto, pero de momento prácticamente sería indistinto. Y la fórmula que vamos a seguir utilizando, pues es la de que el calor, para cualquiera de los dos casos, sea perdido o ganado, es igual a la masa por el calor específico y por el cambio de temperatura. ¿Y cómo voy a saber si el calor es perdido o ganado? Por el incremento de temperatura. Desde ahí, antes de sustituir en esta fórmula. Si el cambio de temperatura es positivo, el cuerpo se calentó, por lo tanto recibió calor. Si el cambio de temperatura es negativo, entonces se enfrió, por lo tanto se dio calor. Al final, al sustituir ese cambio de temperatura positivo o negativo, va a hacer que el calor, al calcularlo, me quede con el mismo signo, positivo o negativo, y tendría la misma convención. Calor negativo, calor cedido, calor positivo, calor ganado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a resolver ahora la siguiente serie de ejercicios. Entonces, bueno, puedes apuntar el enunciado del primer ejercicio y ponerle pausa. Y bueno, ya después escribes el enunciado de los siguientes ejercicios. Entonces, bueno, vamos a resolver los ejercicios. Vamos a hacer una serie de 4 ejercicios. Esos son los ejercicios. Como repito, puedes ponerle pausa, escribe el enunciado del primer ejercicio. Si ya lo hiciste, dice el primer ejercicio, se calientan municiones de cobre a 90 grados Celsius y luego se dejan caer en 80 gramos de agua a 10 grados Celsius. El cobre estaba a 90, se vierten en 80 gramos de agua a 10 grados Celsius. La temperatura final de la mezcla es de 18 grados Celsius. ¿Cuál es la masa de cobre? ¿Cuántos gramos de cobre se, se vertieron en el agua? Notemos que aquí la temperatura de equilibrio no tiene nada que ver con el promedio. El promedio de 90 y 10 serían 50. 90 más 10, 100 entre 2, 50. Entonces está muy lejos del promedio. Y la temperatura está mucho más cerca
de la temperatura inicial que tenía el agua que de la que tenía el cobre. Aquí como tenemos varios datos, nos conviene organizar bien los datos. Tenemos dos sustancias. Pues por un lado dice tenemos cobre. Vamos a poner aquí como sustancia del cobre. Vamos a poner en primer lugar los calores específicos. El calor específico del cobre, si lo consultamos en la tabla, aquí está, es de 390 joules sobre kilogramo grado Celsius. Luego, por otro lado, tenemos el agua. El agua, su calor específico son, si lo consultamos en la tabla, está al final, 4186. 4186 joules sobre kilogramo grado Celsius. Bien, entonces ahora dice, sigue diciendo el enunciado, se dejan caer en 80 gramos de agua, entonces tenemos la masa. En este caso tenemos la masa del agua, pues 80 gramos. La masa del cobre, pues es la incógnita, es lo que nos están preguntando, cuántos gramos tenían esas municiones de cobre. Y luego las temperaturas, ¿qué temperaturas tenían al principio? Temperaturas iniciales. La temperatura inicial del cobre era 90 grados Celsius. La temperatura inicial del agua eran 10 grados Celsius. Y la temperatura final de ambas sustancias, pues es la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio son 18 grados Celsius. El principio del equilibrio térmico. Al final, los dos se van a quedar a la misma temperatura. Entonces, si se quedaron a 18 grados Celsius, ¿cuál era la masa de cobre? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Con esa fórmula. Calor perdido igual a menos calor ganado. ¿Quién pierde? ¿Quién gana? Bueno, antes de eso vamos a calcular los incrementos de temperatura. ¿De cuánto es el incremento de temperatura del cobre? El cobre pasó de 90 a 18 grados Celsius. Es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces serían 18 grados Celsius menos 90 grados Celsius. Entonces el cambio de temperatura del cobre fue de menos 72 grados Celsius. ¿Verdad? Negativo, disminuyó la temperatura. Y el cambio de temperatura del agua pues, pasó de 10 a 18 grados Celsius. Entonces sería temperatura final menos temperatura inicial, 18 menos 10 grados Celsius. Es decir, 8 grados Celsius. Noten, el cobre se enfrió 9 veces más de lo que se calentó el agua. El cobre bajó 9 veces, sí, 8 por 9, 72 grados, el agua solo se calentó 8 grados. Bueno, pues diría uno, pues debe haber mucha diferencia de masa, han de haber sido muy pocos gramos de cobre, ¿no? Porque se enfrió muy poco, perdón, se enfrió bastante comparado con lo que se calentó el agua. Bueno, pues entonces en este caso, ¿quién pierde y quién gana? El que pierde es el cobre, lo que se enfría es lo que pierde y lo que gana es el agua. Entonces vamos a usar esta fórmula, calor perdido es igual a menos calor ganado. La verdad es que si no le pusiera en este ejercicio el signo negativo, tal vez no habría mucho problema, simple y sencillamente la masa que vamos a calcular al final sería negativa. Pero, ¿y eso qué querría decir? ¿Que es antimateria o qué? No, nada de eso, ¿verdad? Simple y sencillamente que se nos olvidó poner un signo. Pero en otros casos el resultado no solo sería con el signo contrario, sino que sería en valor diferente al correcto. Entonces, por eso siempre hay que poner el signo. Entonces, ¿quién pierde calor? El cobre. Entonces, ¿y a qué sería igual el calor que pierde el cobre? Sería masa del cobre. Estamos utilizando esta fórmula por el calor específico del cobre y por el cambio de temperatura del cobre. Y esto sería igual, pero con signo contrario al calor que gana el agua. Y entonces, ¿a qué es igual el calor que gana el agua? Masa del agua por el calor específico del agua y por el cambio de temperatura del agua. De todo esto, bueno, ¿cuál es mi incógnita? Mi incógnita es la masa del cobre. Y entonces aquí puedo
sustituir y luego despejar. Más bien y luego sí, despejar o despejar de antemano y luego sustituimos. Creo que lo más práctico es primero despejar. Entonces nuestra incógnita es la masa del cobre. Esa es la incógnita. Entonces para despejarla pues tenemos que pasar estos dos términos del lado derecho. Sí, no camina, no tienen pies, ven. Pero así decimos coloquialmente. Están multiplicando, pasan dividiendo. Es dividir ambos miembros entre el calor específico del cobre y el cambio de temperatura del cobre. Entonces me quedaría el despeje de la siguiente manera. Masa del cobre, voy a continuar por acá. Masa de cobre sería igual a masa del agua, con signo negativo, masa del agua, por calor específico del agua y por el cambio de temperatura del agua, entre la masa del, el calor específico del cobre y el cambio de temperatura del cobre. Bueno, ¿en qué unidades tenemos que pasar la masa en este caso a kilogramos? No necesariamente, digo, no habría ninguna diferencia en usarla en gramos o en kilogramos, salvo que el resultado quedaría en esas mismas unidades. Sí, porque notemos que tengo unidades de calor específico en el numerador y en el denominador, se van a cancelar. Cambios de temperatura en el numerador y en el denominador, se van a cancelar las unidades, así que si la masa la sustituyo en gramos, pues el resultado me queda en gramos. Si lo sustituyo en kilogramos, lo mismo. ¿Verdad? Si quisiera calcular el calor, ahí sí tendríamos que pues, sustituir la masa en kilogramos, pero no queremos calcular el calor, ese no es el problema. ¿Sí? Bueno, si quisiera calcular el calor, también al final vería que el calor perdido tiene el mismo valor que el calor ganado. Vamos a sustituir masa del agua. La masa del agua son 80 gramos, vamos a dejarla a 100 gramos, por el calor específico del agua, 4186 joules sobre kilogramo grados Celsius, y por el cambio de temperatura del agua. Y el cambio de temperatura del agua es de 8 grados Celsius. Entonces noten que el agua varió muy poco su temperatura y el cobre varió muchísimo. Eso tal vez nos sugeriría que el cobre pues eran muchos menos gramos, ¿no? Y que por eso predominó el agua. Bueno, vamos a ver si es cierto. El calor específico del cobre son 390, entonces entre 390 joules sobre kilogramo grados Celsius y el cambio de temperatura del cobre. El cambio de temperatura del cobre son menos 72 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, bueno, así de esa manera el signo negativo se va a cancelar, el del numerador y el denominador, el resultado quedaría positivo. Es lo que decía, si no le ponemos el signo a esta fórmula, aquí no pasaría más que la masa nos queda con signo negativo. Serían positrones y cosas así, no, ¿verdad? Pero en otros casos sí es muy importante ponerle el signo. Solo voy a hacer el procedimiento, el cálculo en dos partes. Calculo el numerador, luego el denominador y luego hago la división. Entonces se cancelan aquí estas unidades, se cancelan los grados Celsius y nos quedan solamente gramos. Entonces en el numerador tendría 80 por 4186 por 8 y entonces tendría un 2.679.040. Ya hasta me arrepentí. Hubiéramos dejado el resultado, ya el resultado directo. Pero bueno, 2.679.040 gramos negativos entre 390 por 72 y en el denominador tenemos 28.080 ya sin unidades y negativo también 28.080. El resultado pues va a quedar negativo, entonces serían 2.679.040 entre 28.080, el resultado serían 95.4. 95.4 unidades gramos. Y ese sería el resultado. ¿Qué pasaría si hubiéramos puesto más gramos de cobre a la misma temperatura? Bueno, entonces la temperatura de equilibrio hubiera sido un poco más elevada. Si hubiera puesto menos gramos de cobre, la temperatura sería más baja. Y bueno, lo que estábamos cuestionando, ¿habrá mucha diferencia en las masas? No hay tanta diferencia de masa, ¿no?
15 gramos de diferencia en proporción, pues no sé, un 25%, algo así, no importa, pero es poca la diferencia. ¿Cómo puede ser que entren en 95 gramos de cobre en 80 gramos de agua? Ahí entra en juego también la densidad, el agua ocuparía un volumen mucho mayor que el cobre, sí, sí puede ser posible, ¿no? Entonces, vean, las masas son comparables. Entonces, ¿por qué como que predominó más el agua que el cobre? Por la enorme diferencia de calores específicos. Calor específico del agua, 4186. Calor específico del cobre, 390. El agua cuesta mucho más trabajo calentarse, se tarda mucho más en enfriar. El cobre se calienta mucho más rápido o se enfría mucho más rápido. Entonces, esa es la razón, aunque las masas se parecen, de por qué la temperatura de equilibrio está mucho más cerca de la temperatura inicial del agua que del cobre. Ese es el resultado del primer ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 2. Si gustas poner pausa para poner el enunciado del ejercicio 2. Ejercicio 2, muy parecido al anterior, es solo para ya hacerlo un poco más directo, sin tanta explicación. Tal vez la explicación confunde y da la impresión de que es más difícil el ejercicio. Dice el enunciado: se calientan 200 gramos de oro hasta 105 grados Celsius y se dejan caer en agua a 5 grados Celsius. Si la temperatura final de la mezcla es de 15 grados Celsius, ¿cuál es la masa de agua? O sea, ¿en cuántos gramos de agua se echaron esos 200 gramos de oro? Pues vamos a organizar nuestros datos igual que en el ejercicio anterior. Entonces tenemos oro y agua. El primer dato que nos dan es la masa. La del oro son 200 gramos. La del, la del agua es la que queremos calcular. Luego, la temperatura inicial, bueno, vamos a poner los calores específicos, que tal vez no había necesidad de poner ese dato, están en la tabla, pero bueno, dice el calor específico del oro, 130 joules sobre kilogramo grado Celsius. Calor específico del agua, 4186. Podríamos redondear a 4190 joules y no afectaría mucho el resultado. Joules sobre kilogramo grado Celsius. Luego nos indican que la temperatura inicial del oro era de 105 grados Celsius. La temperatura inicial del agua eran 5 grados Celsius. Y la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, sería de 15 grados Celsius para las dos sustancias. ¿Qué les parece si ya ponemos el cambio de temperatura directamente? Sería temperatura final menos temperatura inicial. Para el oro serían 15. Ya me arrepentí, perdón. Bueno, es que hay que ser ordenados en esta vida. El cambio de temperatura, que sería temperatura final menos temperatura inicial, serían 15 menos 105 grados Celsius para el oro, y para el agua serían 15 menos 5 grados Celsius. Ya estamos checando los datos. 105, 5, 15. Están bien los datos. 200 gramos, 105 grados. Bueno, esos datos ya los habíamos visto. ¿Verdad? El calor específico del oro, 130. Entonces el cambio de temperatura aquí nos quedaría de menos 90 grados Celsius para el oro. Este es el calor perdido. El oro es el que pierde calor y el agua es el que gana el calor. Aquí tenemos un cambio de temperatura de 10 grados Celsius. Entonces, nuevamente, la fórmula es calor perdido es igual a menos calor ganado, o viceversa. ¿Quién pierde? El oro. Entonces sería masa del oro por el calor específico del oro y por el cambio de temperatura del oro. Me está dando un poco de miedo, siento que no va a alcanzarme el espacio. Vamos a hacer esto para acá. Sería igual a el calor ganado, que sería masa del agua por calor específico del agua
y por el cambio de temperatura del agua. Hicimos milagros para que cupiera y quedó medio feíto. ¿Cuál es mi incógnita? En este caso, le falta el signo negativo. Estoy cometiendo el error que digo que no hay que cometer. Entonces vamos a poner esto para acá. El signo negativo. Ahora mi incógnita es la masa del agua. El espeje sería muy parecido al del ejercicio anterior. Estos dos términos pasan dividiendo del lado izquierdo. Y entonces nos quedaría, y junto con ellos nos llevamos el signo, ¿sí? El signo negativo. Entonces nos quedaría que la masa, o si quieren ustedes multiplicamos por -1 ambos miembros primeramente, entonces esto quedaría negativo del lado izquierdo y estos dos pasarían dividiendo. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces quedaría que la masa del agua, después de que multiplicamos por -1 ambos miembros, entonces quedaría menos masa del oro por el calor específico del oro y por el cambio de temperatura del oro, dividido entre el calor específico del agua y el cambio de temperatura del agua. Ya, más directo, aunque de todas maneras pues nos llevamos nuestro tiempo. Vamos a sustituir, para que no tengan problemas, voy a continuar por acá. Entonces la masa del agua será igual a menos masa del oro, 200 gramos. Vamos a nuevamente dejarlo en gramos, como se van a dividir las unidades, se van a cancelar. Calor específico del oro por 130 joules sobre kilogramo grado Celsius, perdón, y por el cambio de temperatura del oro por menos 90 grados Celsius. Ahora en el numerador nos quedaron dos signos negativos, pues se va a quedar positivo el numerador, ¿no? Entre la masa del calor específico del agua, 4186 joules sobre kilogramo grado Celsius, y por el cambio de temperatura del agua. El agua se calentó 10 grados Celsius. Pues vamos a hacer la operación. Entonces, en el denominador, ya para no tardarnos tanto, 4186 están fáciles los datos por 10, pues serían 41.860. Entonces multiplicamos el numerador y dividimos entre 41.860. Otra opción, pues el 90 lo dividimos entre 10 y nos quedaría nada más 9 por 200 por 130 entre 4.186. De cualquiera de las dos maneras en la que lo quieras ver, pero ya vamos a sacar el resultado en un solo paso. Entonces, yo lo voy a hacer así como 200 por 130, en lo que tengamos que escribir menos, ¿no? Por 9, bueno, ya sabemos que es menos por menos y va a quedar positivo, entre 4186. Y el resultado serían 55.9. 55.9 gramos de agua. Entonces, esos 200 gramos de oro se tendrían que introducir en 55.9 gramos de agua, ¿verdad? Entonces, fíjense, es menos la cantidad del agua y sin embargo influyó más en el cambio de temperatura. Hizo que el oro se enfriara muchísimo mientras que el agua se calentó apenas 10 grados Celsius. Podrían caber 200 gramos de oro en 55 gramos de agua. Bueno, tendríamos que ahí hacer ejercicios de densidad. ¿Qué volumen ocupa el agua? ¿Qué volumen ocuparían 55 gramos de agua? En ese caso está fácil, serían 56 centímetros cúbicos, pero el oro ocupará menos de ese volumen. No, ahí podríamos aplicar también el tema de densidad. Ese sería el resultado de este ejercicio. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 3. Bueno, antes de leer el enunciado del ejercicio 3, después de que ya vimos cómo estaba el asunto con los primeros ejercicios, ya quedó tal vez más claro después de hacer dos que son idénticos. Tal vez tú te estés preguntando, bueno, lo más probable es que tal vez tengas que llevar la materia y te preguntes a qué horas va a terminar esto, ¿no? Pero si te gusta un poquito el tema, si te gusta un poco la materia, no sé, tal vez opinas que sería interesante o más interesante calcular la temperatura de equilibrio, ¿no? Que nos dijeran, tenemos esta masa de oro, esta masa de agua, al principio estaban a esta temperatura, ¿a qué temperatura van a quedar al estar en contacto?
Eso es precisamente lo que vamos a calcular en el ejercicio 3 y 4. Pero te tengo una mala noticia. Eso es un poco más laborioso. ¿Sí? Ahí vamos a tener que resolver una ecuación de primer grado, que tampoco es una cosa muy complicada. Pero bueno, vamos a resolverlo. Pero ¿cómo es todo esto? No te preocupes, se va a plantear exactamente igual que, que en los ejercicios anteriores. Bien, entonces dice el ejercicio número 3, se ponen en contacto 95 gramos de acero. Entonces, bueno, ahora sí, y por una razón que les voy a mencionar más adelante, sería indistinto manejar las masas en gramos o en kilogramos, pero ahorita nos conviene, y ahorita digo por qué, manejarla en kilogramos. Entonces tenemos dos sustancias, igual que en el caso anterior. Vamos a poner en orden los datos. Acero, eh, y tenemos plata, ¿verdad? Acero y plata. Bueno, escribo acero completo porque pues no hay un símbolo químico, es una aleación. Ya después lo pondré como AC. Es que, bueno, espero que no nos confundamos. Uno es AC y el otro es AG. Entonces dice, se ponen en contacto. Bueno, vamos a poner primero los valores de calor específico. Dice la tabla, calor específico del acero, acero. Aquí está, 480. 480 kilogramos. Nota que es muy parecido al del hierro y eso pues indica que debe tener en mayor proporción hierro, ¿verdad? Aunque no lo encuentro por ahí. El hierro sí, 470. 480 joules sobre kilogramo grados Celsius. Calor específico de la plata, 230. 230 joules sobre kilogramo grados Celsius. Y bueno, tenemos ahora qué más datos, dice las masas. Ya no es incógnita ninguna de las masas. 95 gramos. Para pasarlo a kilogramos tendríamos que dividir entre 1000, recorrer el punto decimal 3 lugares a la izquierda. Entonces sería 0.095 kilogramos de acero en contacto con 125 gramos de plata. En kilogramos serían 0.125. Luego, las temperaturas, el acero, su temperatura inicial eran 100 grados Celsius. La temperatura inicial de la plata 50 grados Celsius. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, y la temperatura final, pues es lo que queremos calcular. La temperatura final, pues es la temperatura de equilibrio. Lo que queremos calcular. ¿A qué temperatura se van a quedar ambas sustancias? Bueno, pues no podemos sustituir los cambios de temperatura como en el ejercicio anterior. Simple y sencillamente los vamos a dejar planteados. ¿A qué serían iguales los cambios de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial, que en ambos casos la temperatura final le vamos a llamar temperatura de equilibrio. Pues temperatura de equilibrio menos 100 grados Celsius. Y por este lado sería temperatura de equilibrio menos temperatura inicial menos 50 grados Celsius. Y eso pues me lleva a que es más fácil en este caso, o tal vez menos confuso, sustituir y después despejar, a diferencia de los ejercicios anteriores. Mi ecuación es calor perdido igual a menos calor ganado. ¿Quién gana? El que se calentó, la plata. ¿Quién pierde? El que se enfrió, el acero. Entonces, bueno, pues vamos a plantearlo, ¿verdad? Calor perdido igual a menos calor ganado. Entonces, bueno, calor perdido, el que pierde pues es el acero. Entonces sería masa del acero por calor específico del acero y por el cambio de temperatura del acero. Y esto sería igual a masa de la plata por calor específico de la plata y cambio de temperatura de la plata. Lo mismo que en el ejercicio anterior, vamos a sustituir los datos. Masa del acero 0.095 kilogramos. Vamos a poner aquí una línea para que no se me confunda la parte de datos con la de procedimiento. Entonces, masa del acero
0.095 kilogramos. Por calor específico del acero, el calor específico del acero son 480 joules sobre kilogramo grado Celsius. Y por el cambio de temperatura del acero, que aquí lo tendremos que plantear. Así que de aquí me estoy dando cuenta que no va a alcanzarme el espacio. Para evitarme complicaciones lo pongo aquí abajo mejor. Y por el cambio de temperatura del acero. Ya se estaba haciendo muy pequeña la letra por lo mismo. El cambio de temperatura del acero sería temperatura de equilibrio menos 100 grados Celsius. Y esto sería igual a masa de la plata, 0.125 kilogramos, por el calor específico de la plata. El calor específico de la plata son 230 joules sobre kilogramo grado Celsius. Y por el cambio de temperatura de la plata, que sería temperatura de equilibrio menos 50 grados Celsius. Oiga, maestro, la temperatura de equilibrio no va a ser 75, el promedio de 100 y 25. ¿Qué más quisiera yo que así fuera, verdad, muchachos? Y evitar, y muchachas, y así evitar tanta laboriosidad, pero no, lamento decirles que pues hay que hacer todo este procedimiento. Entonces, bueno, vamos a hacer el procedimiento. Esto, aunque no lo parezca, no tenga cara de, esto es una ecuación de primer grado. En todo ese merequetengue, la incógnita es la temperatura de equilibrio, es mi X. Entonces, bueno, pues vamos a desarrollar. Vamos a simplificar, miren, en ambos lados tengo como factor, hablando de unidades kilogramos y joule sobre kilogramo grado Celsius. Entonces, de alguna manera se van a dividir estas unidades, las puedo cancelar. Podríamos decir dividiendo, bueno, para empezar podríamos decir, se cancelan estos kilogramos con estos kilogramos. De los dos lados me quedan joule sobre grado Celsius. Podría yo bien decir, dividiendo ambos miembros entre joules sobre kilogramo grado Celsius, también se pueden cancelar estas unidades. Entonces ya de ahí no vamos a escribir tanto. 2.095 por 480, razón por la que ahora la masa la puse en gramos y en kilogramos y no gramos, para no manejar cantidades tan grandes. El 95 por 480 hubiera sido un valor muy grande, tendría que estar arrastrando cantidades grandes, ¿no? 2.095 por 480 es igual a 45.6. Entonces del lado izquierdo nos quedaría ya sin unidades 45.6 por la temperatura de equilibrio menos 100 grados Celsius. Estoy viendo que cometí un error, que en este caso sí sería muy grave ese error. ¿Verdad? Seguramente me estabas diciendo, pero no te alcanzaba a escuchar, maestro, le falta ponerle el signo negativo. La fórmula es calor perdido igual a menos calor ganado. Aquí no solo, como en el caso anterior, será que el resultado me queda con signo contrario, no. El resultado, aunque tenga el signo contrario o el mismo signo, no va a tener nada que ver con el resultado correcto. Perdón por la equivocación, ¿verdad? Entonces sería menos punto 125 por 230. Entonces tendría un 28.75. Bueno, vamos a dejar las cuatro cifras. Siempre utilizamos tres cifras significativas, pero aquí no hay más que cuatro. Entonces tendríamos un menos 28.75. Incluso me podría dar, si no le pongo ese signo negativo, unas cosas incongruentes. Como que, bueno, no sé si estás de acuerdo, pero aunque todavía no sabemos el resultado, lo único que sabemos es que esa temperatura de equilibrio tiene que ser mayor que 50 y menor que 100. ¿Estás de acuerdo, no? No puede ser, no puede estar en esos casos. Si no le ponemos el signo negativo, pudiera incluso conducirnos a ese tipo de situaciones. Que la temperatura nos diera menos de 50 o más de 100 y que tal vez sí quede positiva, ¿verdad? ¿Qué seguiría? Queremos despejar la temperatura de equilibrio. Vamos a aplicar propiedad distributiva. Ese 45.6 lo vamos a multiplicar por estos dos términos. Este 28.75 lo vamos a multiplicar por estos dos términos. Propiedad distributiva. 45.6 por temperatura de equilibrio, pues 45.6 temperaturas de equilibrio.
menos 45.6%, pues esto sería igual a 4.560, unos 4.560 grados Celsius. Sería recorrer el punto decimal 2 lugares a la derecha. Luego menos 28.75 por temperatura de equilibrio, pues menos 28.75 temperaturas de equilibrio. Y luego menos por menos me daría más, y menos por más, menos, y menos por menos más, entonces aquí tendríamos más 28.75 por 50, 14.000, no, perdón, 1437.5, 1437.5 grados Celsius. ¿Qué seguiría? Ahora sí ya pasar las incógnitas del lado izquierdo y los datos del lado derecho. Las temperaturas de equilibrio del lado izquierdo, vamos a pasar esto de este lado y esto de este lado. Pasarían con el signo contrario. Los dos que voy a pasar tienen signo negativo, entonces pasarían sumando del lado contrario. Entonces quedarían 45.6 temperaturas de equilibrio más 28.75 temperaturas de equilibrio sería igual a 1437, que eso no lo pasé, ya estaba del lado derecho, 1437.5 grados Celsius, más 4560, pasa sumando 4560 grados Celsius. ¿Qué sigue? Ya estamos viendo la luz al final del túnel, ¿verdad? 45.6 más 28.75 daría 74.35, 74.35 temperatura de equilibrio sería igual a 1437.5 más 4560, 5997.5. Bueno, ya cometí un exceso de cifras significativas, pues todas. 5997, pues ya vamos a terminar 0.5 grados Celsius. A estas alturas ya no valdría la pena ponerme a redondear. Eh, y la temperatura de equilibrio, bueno, pues paso dividiendo ese 74.35, o ya, vamos a decirlo con propiedad, por lo menos en este caso, dividiendo ambos miembros entre 74.35, pues tendría 5.997.5 grados Celsius entre 74.35, sin unidades. Y como podemos notar, el resultado estaría en grados Celsius. Y con esa división terminamos el ejercicio entre 74.35. Y el resultado serían 8.66. Este sí ya lo redondeamos. Perdón, 80.66 quise decir. Entonces serían 80.7. 80.7 grados Celsius. ¿Es lógico, es razonable el resultado? Sí. Está entre ambas temperaturas, no tiene que ver con el promedio. Sí está cerca del promedio, que serían 75, pero no es el promedio. Tenemos que hacer todo este procedimiento para encontrar la temperatura de equilibrio. Bueno, ese es el resultado del ejercicio 4. Puedes terminar de copiar el procedimiento y voy a continuar con el ejercicio número 4. Muy bien, el último y nos vamos. Idéntico al anterior. Maestro, yo ya lo entendí, para mí ya es suficiente con el anterior. Bueno, adelante. Pero bueno, es para practicar, ¿verdad? De ejercicios de temperatura de equilibrio que después vamos a hacer más en otros contextos, calores latentes, calorímetro, etcétera. Entonces, bueno, es para eso, para aplicarlo en esas partes. Entonces dice el ejercicio, ¿cuál es la temperatura final si se ponen en contacto 250 gramos de plomo a 80 grados Celsius con 230 gramos de cobre a 40 grados Celsius? Sí, algo entre 40 y 80, pero ¿cuánto es ese algo? Bueno, ¿les parece si ya lo planteamos directamente sin poner tabla de datos para que sea más rápido el procedimiento? Bueno, a ver si no nos confundimos. Entonces, ¿quién pierde? El que pierde calor pues sería el plomo, porque estaba a 80 grados Celsius y va a terminar a menor temperatura. Y quien gana calor es el cobre, porque va a pasar de 40 a una temperatura mayor. Entonces, bueno, el calor perdido, ¿a qué sería igual? Masa del plomo, es plomo,
por el calor específico del plomo y por el cambio de temperatura del plomo, este es el calor perdido, sería igual, pero con signo contrario, al calor ganado por el cobre. Y eso a su vez sería masa del cobre por calor específico del cobre y por el cambio de temperatura del cobre. Bueno, vamos a sustituir la masa del plomo, dice 250 gramos de plomo. Por la misma razón que en el ejercicio anterior, vamos a expresarlo en kilogramos. Serían 0.25 kilogramos de plomo por el calor específico del plomo. El plomo está por acá. Calor específico 130 joules sobre kilogramo grados Celsius. Por el cambio de temperatura del plomo. ¿A qué es igual el cambio de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es la misma para ambos casos y le vamos a llamar temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. Y la temperatura inicial del plomo eran 80 grados Celsius. ¿Verdad? 80 grados Celsius será igual a, con signo negativo, la masa del cobre. La masa del cobre son 230 gramos, es decir, 0.23 kilogramos. Por el calor específico del cobre, el calor específico del cobre son 390 joules sobre kilogramo grados Celsius. Y por el cambio de temperatura del cobre, temperatura final, temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del cobre. El cobre estaba a 40 grados Celsius. ¿Verdad? Nota que el cobre tiene un calor específico 3 veces mayor que el plomo. Si las masas fueran iguales, por, por cada grado que subiera de temperatura el cobre, bajaría 3 grados la temperatura del plomo. El plomo se enfría más rápido, por decirlo así, o más fácil que el cobre. Bueno, como dijimos en el ejercicio anterior, aquí tenemos unidades que se repiten como factor del lado izquierdo y del lado derecho y las podemos cancelar. Pues bueno, vamos a multiplicar 0.25 por 130, nos quedaría un 32.5 del lado izquierdo, 32.5 por la temperatura de equilibrio menos 80 grados Celsius, sería igual a 0.23 por 390 con signo negativo, 0.23 por 390. Del lado derecho nos queda un 89.7 menos 89.7 que multiplica a la temperatura de equilibrio menos 40 grados Celsius. Si tienes tiempo para hacerlo, gustas, no le pongas el signo negativo del lado derecho y verás cómo vas a llegar a un resultado completamente diferente. Pues vamos a aplicar propiedad distributiva, este factor por estos dos términos, este factor por estos dos términos, ¿verdad? Los 32.5 por la temperatura de equilibrio, pues sería 32.5 temperaturas de equilibrio, menos 32.5 por 80, sería igual a 2600 menos 2600 grados Celsius, sería igual a menos por más, menos 89.7 por la temperatura de equilibrio y menos por menos más, 89.7 por 40 sería igual a 3588 grados Celsius. Un poco más amigables en este ejercicio las cantidades. Pasamos los grados Celsius del lado izquierdo, las temperaturas de equilibrio del lado, perdón, los grados Celsius del lado derecho, la temperatura de equilibrio del lado izquierdo. Básicamente este término de este lado con signo positivo, este término de este lado también con signo positivo. Entonces quedarían 32.5 por la temperatura de equilibrio, luego más 89.7
por la temperatura de equilibrio sería igual a, aquí estoy cometiendo un error, dije menos por menos más, y lo puse en negativo, perdón, ya lo corregí. Sería igual a 3588 grados Celsius más 2600 grados Celsius. Y entonces, bueno, del lado izquierdo, 32.5 más 89.7 quedaría 122.2, que multiplica la temperatura de equilibrio sería igual a 3588 más 2600, 6188 grados Celsius. ¿A qué sería igual la temperatura de equilibrio? 6188, si estás de acuerdo conmigo, entre 122.2, y esto a su vez sería 50.7, 50, no, perdón, 50.6 grados Celsius. ¿Verdad? Entonces, como podemos notar, las masas eran muy parecidas y la temperatura está mucho más cercana al cobre. El cobre subió aproximadamente 10 grados Celsius, mientras que el plomo, 10 grados Celsius, sí pasó de 40 a 50, mientras que el plomo pasó de 80 a 50, aproximadamente unos 30 grados. Dijimos como de 1 a 3, lo habíamos dicho. Si no es exactamente 1 a 3, es por las diferencias de masas. Si, no sería, si las masas fueran iguales, los cambios de temperatura serían de 1 a 3, ¿verdad? Y este es el resultado, esa es la temperatura de equilibrio de este ejercicio. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente tema.